comienzo con este tema que se me ha solicitado y en vez de hoy hablar sobre la castañuela de Palencia, que es sobre la que más estudio tenemos, os voy a hablar un poquitín de una idea que fue surgiendo a raíz del estudio de Palencia y que quiere poner un poco en valor este instrumento que ha sido el gran olvidado del folclore, entre otras cosas, durante un montón de años. Mirad, las castañuelas tradicionales, las antiguas castañuelas tradicionales, son una minúscula porción de nuestro patrimonio, pero ponen en valor una cantidad de aspectos relacionados en torno, vamos, que están en el entorno de ellas interesantísimas para conocer también a nuestros antepasados. Las castañuelas, pitos y tarrañuelas, que así se conocen en la provincia de Palencia, están clasificadas como un instrumento idiófono entrechocado y no voy a hablar mucho hoy de las generalidades del instrumento, pero sí que os voy a poner en contacto con algunos conocimientos que debéis tener para saber luego de lo que hablo. Estas piezas que han estado íntimamente ligadas al desarrollo del baile de divertimento y de la danza de danzantes, de la danza ritual, desde hace al menos 4 siglos están acompañando todos los vaivenes de los danzadores y bailadores tradicionales que han sabido siempre repiquetearlas de una manera maravillosa. No es mi intención, ya digo, hoy entrar en las generalidades del instrumento, pero sí que os voy a ir contando unas cuantas cosas. Mirad, esto se empieza a gestar hace 4 años de la mano de Carlos del Peso, presidente de la Coordinadora de Danzantes de Palencia, que tenía unos cuantos dibujos de castañuelas antiguas que habían ido recogiendo. Me ofrecía ponérselos en dibujo en condiciones y a partir de ahí pues empezamos a madurar la idea de la publicación de un inventario o catálogo de todas las piezas que se iban encontrando. Este camino que estamos haciendo juntos o que empezamos a hacer juntos, os hablaba antes tanto de los danzantes tradicionales como de los bailadores, danza de ritual y danza para el divertimento. Y este trabajo se materializa en un libro que se publica gracias a la Diputación Provincial de Palencia, a la Escuela de Folclore de la Diputación, donde están enmarcadas todas estas publicaciones. En el libro Las castañuelas de Palencia. Este libro, que surge en 2018, contiene, mejor dicho, una breve introducción realizada por Carlos Porro de la castañuela en España y ya, por supuesto, una introducción al conocimiento del instrumento en los distintos pueblos de Palencia. Van a salir en este libro publicados 54 pares diferentes de 21 pueblos de nuestra provincia y en ese libro se realizan los dibujos de las acotaciones, que es de lo que me encargué yo, para que en un futuro cualquier persona que quiera pueda hacer una reproducción de los ejemplares de los distintos pueblos. Entonces, bueno, se hicieron las acotaciones, ya veis, exterior, interior y alzado. A continuación se hacían en el libro los dibujos de las tallas para que en cualquier momento cualquier persona pueda reproducir fidedignamente todas estas piezas. A la vez que se realizaba todo el trabajo de campo que se iba haciendo, se hace tras la presentación del libro de las castañuelas en Palencia. Ahí veis en la fotografía está mi compañero Carlos del Peso en el centro, la diputada de Cultura, mi padre, que es el que se ha encargado de hacer las reproducciones de todos estos ejemplares. En la esquina de la izquierda está el señor Felipe de Villamediana, que es un excelente tocador de castañuelas al estilo antiguo. Y a partir de esta presentación, como os decía, y del comienzo de la colección, pues surgió la idea de una exposición. A través de esa exposición y de las distintas escenas os voy a ir contando todo lo que quiero desgranar. Mirad, una vez que se presentó el libro y que aparecieron todos estos pares, que si veis aquí son de 33 pueblos de la provincia y que hay la mayor parte de los ejemplares encontrados son de la comarca de Tierra de Campos, pues una comarca íntimamente vinculada a la danza ritual, a la danza de danzantes.
pues nos ponemos a ver las posibilidades de hacer algo especial. Mi padre, fortuitamente, de una manera un poco tonta, empezó a hacer la primera reproducción por unos que nos dejaron y le quedó tan, iba a decir tan bien, que le pedimos que siguiera. Él está encantado con el trabajo, lleva 5 años reproduciendo ejemplares, lleva más de 250 piezas reproducidas, está encantado con el trabajo y nosotros muy contentos por la labor que está haciendo tan buena. Se fueron realizando todos estos pares y se materializa todo en el año pasado en la exposición Castañuelas en el Centro Cultural de la Diputación Provincial. Gracias a Carmen Fernández, la diputada que hemos tenido muchos años, que ha dado un impulso a todos estos trabajos y al folclore impresionante en la provincia. Y en esta exposición vamos a desgranar a través de 23 vitrinas todo lo que yo quería que se conociera de las castañuelas. Me explico. El principal objetivo de la exposición era poner en valor este instrumento, acercarlo al público, porque es verdad que son pequeñas obras del arte pastoril, un arte menor, si bien hay que decirlo, pero un arte importantísimo que estaba abandonado, dejado de la mano de Dios y que además en nuestra provincia estaba prácticamente desconocido por toda la gente que nos dedicamos al folclore. Nunca pensamos que íbamos a encontrar todo lo que ha ido apareciendo en estos años. Queríamos también mostrar en la exposición las castañuelas de una forma muy instructiva, es decir, que la gente se olvidara de la castañuela como elemento icónico de lo español entrecomillado, porque bueno, toda la gente que nos dedicamos al folclore o la mayoría de los que pertenecemos a algún grupo de danzas usamos las castañuelas clásicas andaluzas porque ha sido, la verdad, lo más fácil de encontrar, lo más barato y lo más asequible. Pero es verdad que lo hemos hecho en detrimento de todos estos pares y que forman parte del patrimonio cultural ya no voy a decir de cada provincia, sino de cada pueblo, porque están apareciendo cosas interesantísimas que nos hablan de distintas tipologías, no solo por comarcas, sino también por localidades. Os decía que a través de las joyas contenidas en estas 3 vitrinas se daba a conocer, por ejemplo, pues desde los materiales autóctonos a la forma de los distintos ejemplares encontrados. Mucha gente me ha dicho, bueno, pues son castañuelas, pues todas parecidas y no hay nada que ver con la realidad. En nuestra provincia hemos conseguido catalogar a día de hoy, iba a decir 86 pares, pero ayer aparecieron otras, 87 pares repartidos en 33 localidades y es que no hay ninguna igual a otra. En estas vitrinas que veis en la exposición, pues se podían apreciar cosas como las que os voy a enseñar, las maderas autóctonas. ¿Por qué maderas autóctonas? Porque son las que tenían a mano las personas que eran los encargados de fabricar estos ejemplares, ¿no? Tenemos a los pastores que pasan el día en el campo y evidentemente tienen a mano las maderas que tienen a mano. Con lo cual nos olvidamos del granadillo como madera estrella de la castañuela, porque eso es algo totalmente, es un concepto moderno que no tiene nada que ver con la fabricación de la castañuela tradicional. Os he puesto un listado de maderas autóctonas de la provincia de Palencia, pero en cada zona evidentemente se incorporan o se pierden otras maderas. Y continuando con esto, hablando de los materiales, hay unas excepciones que se realizan en hueso y en marfil, pero que están generalmente ligadas más a lo que es la castañuela de escuela bolera. Independientemente de esto, en marfil sobre todo aparecen unos ejemplares espectaculares, pero sí que es verdad que tienen todos el diseño clásico, nada que ver, como veis en la otra fotografía de las castañuelas de madera, de las variantes que puede haber en una provincia. Aparecen también un estudio de los ataderos que unen estas conchas para hacerlas sonar y tenemos desde hiladillos y cintas de seda más corrientes a los trenzados de lana con pompones de lana, a los ataderos que eran de agujetas de cuero o los que tenéis en el centro de color verde, que son unos pompones antiguos que llevaban unas castañuelas que luego os voy a enseñar y que es verdad que los ejemplares, no sé si de gente más pudiente, se realizaban en sedas y bueno, pues son la verdad que podéis ver que tienen el encanto de lo hecho hace muchos años.
Los tipos de castañuelas que aparecen en nuestra provincia son tres. La castañuela es la redonda más grande, de hasta 10 centímetros de longitud. Se llama pitos o tarrañuelas a las que tienen forma alargada y apuntada. Y luego están los conocidos por todo el mundo como pitos de pulgar, que son los chiquititos que se ponían y se hacían sonar chascando los dedos. Y os pongo esto un poco porque os orientéis y sepáis, para quien no sepa, las castañuelas se dividen en estas partes. En el exterior, orejas es por donde pasan las cintas, el puente es la unión entre la oreja y la concha, e interiormente hay tres partes a tener en cuenta, menos los labios, pero sí muy importante el corazón, es decir, el vaciado o caja de resonancia de la castañuela, y el punto de entrechoque, que es el que veis abajo marcado con un triángulo. Evidentemente, a mayor peso y mayor densidad de madera y mayor corazón, el sonido es más grave y más sonoro. Si el corazón es más pequeñito, el vaciado del corazón es pequeñito, la sonoridad es menor, evidentemente. Y luego las castañuelas que están hechas en maderas más livianas tienen un sonido más agudo que se incrementa o no dependiendo del vaciado del corazón. No os he dicho una cosa, podéis interrumpirme cuando queráis y hacerme las preguntas que consideréis pertinentes, que no tengo ningún problema, por si no queda algo claro. Y os pongo este estudio inicial que hicimos en la provincia de Palencia, son las tipologías de orejas encontradas, son las distintas formas, pero os tengo que decir que de cada tipología hay muchísimas más variantes, es decir, que no hay dos castañuelas que tengan las orejas iguales. Tipologías de orejas que se veían en las mesas, tipologías de conchas, los puentes de unión entre orejas y conchas, estas son las tipologías hasta ahora encontradas. Y, como no, las tipologías de los distintos vaciados del corazón de la castañuela, que algunas son francamente maravillosas. Los pastores derrocharon conocimientos decorativos, no solo en la forma de las castañuelas o en la talla, sino también en los vaciados interiores. Y entre ellos, pues como forma curiosa, veis abajo un vaciado en forma de corazón, o el central, que tiene dos vaciados, uno cuadrado y otro triangular, que hasta ahora creíamos que eran las únicas castañuelas aparecidas o vistas por lo menos en España con dos vaciados, y el otro día encontramos algo en la provincia de Zamora que nos sorprendió. La verdad es que todo este trabajo está siendo entusiasmante porque vamos aprendiendo a medida que aparecen cosas, es decir, cuanto más trabajo de campo hacemos, más ejemplares aparecen, más variedades y más nos rompen los esquemas. Cuando creemos que tenemos algo definido ya para una zona, de repente te aparece una cosa que te rompe los esquemas, con lo cual vamos aprendiendo un poco de acierto, error y esto es lo que os puedo ir contando. Esto no quiere decir que en todos los sitios sea así, pero sí que es verdad que en la mayor parte de España, seguramente a medida que vayan haciendo catalogaciones iremos aprendiendo muchísimas más cuestiones sobre la castañuela tradicional. El punto de entrechoque junto con el corazón es algo bastante importante en la consecución del sonido de la pieza. Veis distintos puntos de entrechoque, a la izquierda tenéis un punto triangular, otro abajo, uno de otra forma y una castañuela que no tiene puntos. Si veis, por la castañuela que está tumbada arriba, hay una abertura entre las orejas y lo que es el punto de entrechoque abajo. Por esa abertura tiene que salir el sonido de la caja de resonancia, con lo cual, para quien hace castañuelas ahora debe saber que nunca pueden tocar totalmente las dos superficies de las conchas, porque entonces el sonido quedaría dentro. Es importantísimo esta parte, y entonces, en el caso de esta concha, como en el de la derecha que está dibujada, que no hay un punto resaltado de entrechoque, tienen que dejar una cavidad mayor en el encuentro de las dos conchas para que salga el sonido de la caja de resonancia. Muchas de las personas que nos hablan de estas cosas, veis ahí una de las vitrinas de la exposición con el dibujo de muestra y la pieza vaciada para que se vea que de verdad existen esos vaciados. Muchas de las personas nos dicen que nos hablan de este mundo, nos hablan de que en muchos casos solían freír las castañuelas en aceite o en manteca para dar mayor, para unificar la densidad de los poros, cerrar esos poros y que la castañuela sufriera menos en una caída, pudiera no romperse las orejas y demás. O sea, es
es primordial y de hecho las reproducciones que hemos hecho hasta ahora las hacíamos tintando, pero hemos recuperado esta técnica antigua y estamos friendo literalmente las castañuelas, como si habláramos de calamares, vamos. Y la verdad es que la variedad de coloridos que estamos consiguiendo y demás se acerca mucho al antiguo. Sí que tengo que deciros que cuando empezamos a hacer estas castañuelas, mi padre las hace y yo soy la que me encargo de envejecerlas y de darlas el acabado final. Lo que sí que es cierto es que al principio nos quedaban como muy nuevas y no me gustaba porque no tenían algo que sí que tenían los ejemplares antiguos que estábamos encontrando, y es que tienen la pátina del tiempo, la grasa que dan las manos, el sudor, todo eso hace que la castañuela vaya cogiendo una determinada tonalidad y un brillo determinado que evidentemente unas castañuelas nuevas no tienen, con lo cual, bueno, pues ahí estamos trabajando para conseguir que esos acabados sean lo más parecidos posibles a la realidad. El uso era otra de las secciones de la exposición en la que hablábamos pues, de estos danzadores, bailadores, que eran los encargados de repiquetear estas castañuelas. Los bailadores, veis a este grupo de Becerril de Campos, esta foto está sacada en la Plaza de Toros en 1939, cuando se celebró el fin de la guerra. Están los bailadores y también los danzantes de Becerril de Campos. Os decía, otros danzantes, esta foto preciosa de los danzantines de Ampudia, que tienen todos las castañuelas, casi todos son pitos apuntados en las manos, y como no, el otro usuario de estos elementos era el chiborra o birria o director de la danza, que si veis este que es del pueblo de Támara de Campos, lleva un castañuelón muy grande en su mano que lo hace chocar contra la vara y así con los golpes se les va dando a los danzantes las indicaciones que quiere que interpreten durante la danza. Esta es la castañuela, la tarrañuela, perdón, de este danzante de Támara de Campos, el birria, que está dedicada a la Virgen de Rombrada con un escrito que tiene una talla en la castañuela. Y estos son otros ejemplares que os pongo para que veáis de otros ejemplos en Castilla y León. Las del medio son del Colacho de Castrillo de Murcia, en Burgos, unas del birria de Torrero Batón, en Valladolid, y estas otras de la izquierda, no tenemos una foto mejor, ya lo siento, pero para que veáis la proporción en la mano, es la del dueño de una casa, las encontró allí y nos han dado noticia de que había chiborras o birrias en los pueblos que se alquilaban a otros pueblos donde pues, podía en un momento determinado no haber un birria para dirigir la danza, y en este caso en Villarmentero de Campos ya sabemos que había uno que se encargaba, porque en Villarmentero no había danzantes, se encargaba de alquilarse para hacer esa función tan importante en la danza, pues qué sé yo, el día del Corpus Christi o cuando se celebraba la procesión del Santo o la Virgen de turno, patronos y copatronos de los distintos pueblos. Ya digo que os contaba antes que los artesanos son los pastores, en casi todos los pueblos hablan de pastores como los artífices de cuyas manos salieron estos ejemplares, que en ningún momento eran conscientes del propio arte en sí, que las hacían bien por amor, por satisfacción o simplemente porque se las encargaban para proveer a la danza del pueblo de estas castañuelas tan importantes para el ejercicio de la cuadrilla, ¿no? Tenemos que decir que los pastores carecen de estudios y son totalmente ignorantes en el sentido de ser conocedores de que están realizando obras de arte. Ellos no son conscientes, están exentos de cualquier convencionalismo aprendido. Ellos se dedican a hacer piezas de la vida diaria, entre ellas las castañuelas, y los motivos decorativos los van a encontrar, como vais a ver ahora, tras la observancia de su alrededor. Se dedican a hacer estos elementos patrimoniales que han sido ignorados hasta hace muy poco por todo el mundo, que tienen un ingrediente artístico espectacular y que copian, por ejemplo, maneras ornamentales del vestir antiguo tradicional, del arte de las ermitas románicas más cercanas que tenían en su entorno, de los elementos de la naturaleza, del corazón, que les encanta representar el corazón y nos hablan con ello de la importancia del corazón en la tradición, o de sus creencias religiosas o incluso curiosidades de las modernidades que llegaban a los distintos pueblos, ¿no? Las castañuelas también vais a ver aquí que son un elemento narrador de historias de vida. Se introduce la epigrafía como un complemento de la decoración
y también como un elemento narrador, con lo cual la epigrafía que introducen en estos ejemplares nos aporta datos importantísimos para conocer toda la historia que hay alrededor de estas piezas, como por ejemplo el año de factura, las iniciales, el nombre del dueño de las castañuelas o incluso el pueblo al que pertenecía. Y os voy a hablar ahora de un hecho que fue importante en Palencia, que fue el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús en 2015. Se hizo una exposición y se expusieron elementos que la santa había dejado y que ahora se están mostrando en el relicario del convento de las Madres Carmelitas Descalzas de Palencia. Y aparecieron estas castañuelas que había dejado allí la santa en uno de sus viajes. Cuando nos acercamos al convento para ver si las madres nos dejaban medir y catalogar esas castañuelas, apareció una colección que tenían ellas dentro del convento de 15 pares de castañuelas. Hasta ahora es la mayor colección encontrada en los conventos de carmelitas descalzas de la época, ya que para Santa Teresa de Jesús el baile y la canción eran muy importantes, y aparecieron estos 6 ejemplares de castañuelas preciosos y una colección de 9 pitos de pulgar que tenían ellas y que los utilizan tanto en Navidad, cuando cantan los villancicos, como cuando celebran el aniversario de la Santa o también el día de la festividad de la Virgen del Carmen. Mirad, estas son las castañuelas que dejó Santa Teresa de Jesús en el convento, son las que ella usó. De hecho, hay una reproducción en Ávila, en la casa madre de estas castañuelas, porque son las únicas encontradas que sepamos o que parece que había usado ella. Aparecen estas otras que son las que se corresponden, por eso os las enseño, son de la misma época que la de la madre, es decir, hablamos de castañuelas que tienen entre 4 y 5 siglos y que tienen esos 2 corazones en el vaciado que veis interior, y que es curiosísimo y que, bueno, pues en algún sentido tendría seguramente el que hicieran 2 corazones. No creo que simplemente fuese por un tema decorativo. Pasando a otro tema, os contaré que en la exposición hubo también un lugar privilegiado para Castilla y León. Bueno, este mapa que veis de Castilla y León, con todas sus provincias representadas por unas cartas preciosas de una colección que sacó Heraclio Fournier de tipos populares, indumentaria tradicional, están cada una en su provincia con una tipología encontrada en cada provincia. Esto es un trabajo, bueno, pequeño, que se inició en aquel momento, que hoy va tomando forma y que era la ilusión que la verdad teníamos por ir poniendo en valor y en importancia todas las castañuelas de Castilla y León. Teníamos claro una cosa, el antiguo Reino de León, León, Zamora y Salamanca, son 3 provincias riquísimas en cantidad de ejemplares, bueno, igual que son riquísimas en casi todo, bueno, porque simplemente de esas 3 provincias la ropa que hay repartida por toda España es increíble. Pero en las castañuelas también está ocurriendo lo mismo, o sea, ahí tienen pares a cientos todavía por catalogar. Pero en las demás provincias es verdad que, bueno, pues conocíamos 4 casos, en algunas no se conocía absolutamente nada, y actualmente tengo que decir, y lo digo contenta, que tenemos 2 trabajos de campo abiertos. Mirad, se están inventariando las castañuelas tradicionales de Zamora. De esta catalogación zamorana se está encargando de hacer el trabajo de campo Antonio Martín y Mario González, que llevan ya inventariados más de 100 pares de castañuelas y de pitos y que están en pleno trabajo de campo. Este trabajo, que esperamos que vea la luz próximamente, está llevándonos a conclusiones muy importantes sobre las diversas tipologías. El tema es, tienen tanta suerte que aparecen tantas cosas. También es verdad que estamos teniendo que revolver mucho y llamar a muchísimas casas, pero es verdad que está siendo gratificante la espera, porque estamos encontrando tantos pares que evidentemente pues, nos llevan a conclusiones que son una maravilla. Está abierto también el trabajo de Soria, la catalogación de Soria, que le está llevando el trabajo de campo Enrique Borovio, de la Diputación de Soria, y está poniendo a Soria en el mapa, porque allí no conocían que se
utilizaran castañuelas, y el tema es que este tipo de instrumentos que la gente mayor ahora no los ha valorado y que creían que cuando les preguntas por castañuelas te dicen todos, no, castañuelas como las vuestras no tenemos. Claro, tienen otra cosa que es mucho más maravillosa y mejor que las nuestras andaluzas, quiero decir las andaluzas, las hechas de fábrica, pero que la verdad es que son unos pares que nos están llevando a unas conclusiones espectaculares. La provincia de Soria está dando muchas sorpresas y espero también que se pueda sacar un trabajo bonito para que todos lo veáis y podamos poner también a Soria en el mapa. Cuando hablo de los pares de castañuelas andaluzas que utilizamos ahora, que no quiero que penséis que hablo con desprecio, porque no me refiero a la castañuela tradicional andaluza, me refiero a las castañuelas de fábrica que todos compramos, de unas marcas o de otras, y que se están utilizando en Andalucía y en todo el resto de España. Tengo que decir que, por ejemplo, en Huelva he encontrado unos trabajos, en un poquito de trabajo de campo que he hecho, unos pares verdaderamente espectaculares que no tienen nada que ver con esa castañuela clásica que todos conocemos, que está más relacionada con la escuela bolera que con otra cosa. En la catalogación de Palencia os decía que habían aparecido todos estos ejemplares, mayormente en tierra de campos, la mayor cantidad, porque la tierra de campos es una tierra muy ligada a la danza ritual, mucho más que en otras zonas, y casi todos los ejemplares que aparecen están ligados más al baile más a la danza ritual que al baile de divertimento. Y respecto a la decoración, pues os voy a enseñar. Los pitos terracampinos, que son muy famosos y no solo son palentinos, quiero decir, se comparten estas tipologías con el resto de Tierra de Campos, que es una comarca muy extensa, que está también en más zonas, como por ejemplo León o Valladolid o Zamora. Esta es la forma alargada que os decía de los famosos pitos terracampinos y que toman sus motivos ornamentales de la vida diaria, y vemos los motivos geométricos, principalmente puntas de sierra que aparecen por todas las provincias, zigzags, círculos con rayas, triángulos sueltos o concéntricos, cuadrados divididos en triángulos, palmas, dameros, bueno, montones. Os voy a ir poniendo unas fotos para que veáis las de la izquierda, unas con una decoración en damero. No todas las castañuelas eran talladas, evidentemente había castañuelas más sencillas, pero estos pitos terracampinos tallados son de verdad todo un espectáculo. No hay ningún par igual. Y bueno, quitando estos de la izquierda, que son de Armedes de Cerrato, que es de otra comarca, la mayoría que aparecen son en Tierra de Campos. Os hablaba antes de los pastores, pero es que ellos también creaban escuela. Aquí tenéis 3 pares diferentes de castañuelas, de estos pitos decorados. Si os dais cuenta, básicamente tienen la misma distribución en triángulos concéntricos, en 4 cuartos, una con escudo y las otras 2 no, pero aún así siempre la decoración es prácticamente la misma, porque también se hacían castañuelas por, bueno, pues un poco por copia de lo que ya llevaban visto en el pueblo. Esto es un ejemplar importantísimo de lo que es de verdad el arte pastoril, hecho sin ningún planteamiento, sin ningún dibujo previo. Cogían una pieza, la iban tallando, y si os dais cuenta, ninguna de las 4 son iguales, aunque sí que mantienen una similitud en los motivos. Pero bueno, si la navaja se torcía y se iban los prismas hacia la derecha, pues se iban hacia la derecha y ya todos quedaban así. Entonces, esta es una de esas piezas. Hay que tener en cuenta que los pastores tallaban simplemente con la ayuda de una mera navaja, y la verdad es que tenía que ser complicado encontrar como consecución de su trabajo estos ejemplares que tienen una talla tan perfecta. Vais viendo estas fotos porque veáis un poco deprisa. Siento ir tan deprisa, pero si no os cuento todo lo que quiero. Es una pena no tener más tiempo, pero es lo que hay. Estos 2 pares de villadas se encontraron formando pareja, aunque no lo eran, pertenecían a 2 pares diferentes, y son, fijaos el tamaño en comparación con los dedos que soportan las piezas, los pitos, y la panza tan espectacular que tienen con ese trabajo. Unas castañuelas de Villamediana con unas figuras de 2 caras, posiblemente un padre y un hijo, porque hay una gorra como más clásica y una visera más moderna. Y vamos a ir viendo un poquito la devoción. En un intento de acercarse a
a lo divino, la influencia de la devoción cristiana nos lleva a encontrar ejemplares muy bonitos, con símbolos litúrgicos, con símbolos sagrados como la M de María o el corazón de Jesús, o imágenes figurativas con iconografías de, por ejemplo, de la Virgen de las Candelas que han aparecido. Mirad, los decía, en el ejemplar que veis a vuestra izquierda, hecho con puntas de sierra, está la M de María, en Becerril de Campos hay un corazón de Jesús, o esta Virgen de las Candelas, que es la patrona de Hornillos de Cerrato y que un danzante tuvo a bien llevar tallada en sus castañuelas. Las decoraciones pueden ser incisas, excisas, vaciados, lanceolados en hueco, tenemos todo tipo de tallas. Y, perdón, respecto a la decoración floral, que también es otro de los elementos que ellos encuentran en la naturaleza, además de estas castañuelas que vamos a ver con vaciados lanceolados en hueco que hacen que se vean flores hexapétalas y octapétalas, esas mismas flores las podemos ver en esos botones tallados de plata, o por ejemplo a la izquierda tenéis un instrumento de estos de cocina de hacer las flores de dulce, o a la derecha un sello de estampación que tienen exactamente los mismos motivos. ¿Veis? 3 de estas piezas con flores hexapétalas, en este caso octapétalas y cuadripétalas, que bueno, en el caso, por ejemplo, de la derecha Villalcón, con la introducción de anilinas en esos pétalos, se da muchísima mayor profundidad y siempre orladas por una cenefa alrededor de puntas de sierra. El corazón en la tradición, os comentaba antes que era bastante importante y que salió en la exposición para que se viera cómo se influenciaba pues, en estos escapularios, relicarios, joyeles con formas de corazón, corazones de novia, o ese gorrito de bebé que hay en el centro con un corazón bordado. Este motivo es el símbolo, yo creo, que más nos enamora a todos, el corazón, que es la representación además del amor humano y del amor divino, es el asiento de la vida y del alma, y que lo vamos a ver en 3 maravillosos ejemplares en Palencia, de 3 maneras diferentes. A la izquierda lo veis en la talla, 3 corazones tallados, símbolos del amor humano, en la forma, morfología del pito central, que tiene forma de corazón, y en el vaciado de esta otra castañuela de Grijota, que es una maravilla, y es una forma de representar. Yo creo que estas piezas de verdad son todo arte, tanto en un simple vaciado que podía ser redondo y no complicarse la vida, pero ellos trabajaban de verdad dentro de los materiales que tenían con muchísima exquisitez. La pertenencia es otro de los temas importantes que salieron en la exposición. ¿Por qué razón? Pues mirad, porque el sentimiento de pertenencia a una familia o a una tierra, a un pueblo, es una muestra del orgullo de ser humano. A todos nos gusta decir que somos de no sé dónde, de un sitio especial, y había un gusto por perpetuar el nombre el de nuestros seres queridos en las prendas. Todos hemos visto refajos con iniciales bordadas, fajas en hombres, pañuelos, bueno, muchas prendas. Pues estos mismos datos se aportaban dentro de las castañuelas, y en este gusto, gracias a la introducción de la epigrafía, nos encontramos con ejemplares como este que nos dan muchísimos datos de esa pieza. Es decir, que no es simplemente un instrumento que un señor se ponía en las manos para tocar, es que es un instrumento que habla de la vida de él, de su nacimiento, del año en el que nació, de sus iniciales, para que quedara para la posteridad. En una castañuela abajo veis en un recuadro Boada de Campos, que es el nombre del pueblo al que pertenece, las iniciales AS en 2 de las castañuelas y el año 1904. Aparecen más ejemplares, estos de Becerril de Campos, estos pitos tan chiquitos de Grijota que son una verdadera maravilla y que parece mentira que hayan podido meter tanta talla en tan poco espacio. Aquí se ve grande, pero mirad el tamaño del dedo. Más pitos con las iniciales. Estos son pitos de pulgar, para que os hagáis idea del tamaño. O estas castañuelas que, a excepción de las de Santa Teresa, son las más antiguas encontradas, que sepamos, porque en ellas en una pone año de 1880. 1951, en esta castañuela, más las iniciales, que de hecho ayer mismo han aparecido unas castañuelas idénticas a estas,
la misma tipografía, es decir, estamos ya convencidos de que las ha hecho el mismo señor. La tipografía es exactamente igual de los números y es simplemente de 2 años antes, con lo cual, bueno, pues ha sido todo un hallazgo, ha aparecido en un buscador de internet, en Todo Colección, y la verdad es que es una maravilla. Voy intentando llegar ya al final porque sé que ando justa de tiempo. Esto es un traje dominguero que lleva en su refajo exactamente todos los motivos de los que hemos estado hablando, añadido el nombre y los apellidos de la señora en ese ruedo. Y esta es una de las imágenes que os quería enseñar de las pájaras tan famosas aquí en Castilla y León, que ha aparecido en este ejemplar de fresno de Sayago en Zamora, como un pequeño adelanto de lo que podéis ver cuando salga el libro. Y acabo con esta historia de pertenencia. Mirad, esta sección fue la más importante para nosotros, se llamaba De Saturnino Pastor Ayuso a Pedro Miguel Pastor y, resumiendo, se basaba en algo bastante importante que encontramos. Unas castañuelas que nos dejaron, venían en esta cajita que ponía Saturnino Pastor Reynoso 1911, y en unas castañuelas que nosotros creíamos que venían de otro pueblo, de Villamediana, al ver la caja de sus antepasados con los datos, pues llegamos a una conclusión, que no eran de Villamediana, sino que estaban hechas por Saturnino Pastor en el año de 1911, y lo podéis ver en la castañuela de la izquierda. En la tercera castañuela pone Feliciano Pastor y Reynoso, que es el nombre del pueblo. Son padre e hijo, y de una manera resumida os contaré que descubrimos que la dueña tenía los mismos tatarabuelos que yo, y al final, bueno, pues hemos descubierto toda una familia desconocida por casi todos los componentes de esta familia. Aquí os dejo a Saturnino y a Mariano. Mariano es mi bisabuelo y Saturnino es el hermano de mi bisabuelo, que es el de la izquierda, y es la persona que hizo estas castañuelas tan maravillosas que habéis visto. Las hizo para su hijo Feliciano en 1911, cuando era pequeño. Ahora ya sabemos que era un hombre que se dedicaba a hacer muchas cosas que le gustaban con la madera, y la verdad, bueno, pues de estas castañuelas aparecidas fortuitamente ha salido todo este árbol genealógico de la familia Pastor Ayuso, que nos hemos conocido, nos hemos unido, y gracias a unas castañuelas, pues fijaos, la historia de un pueblo va a quedar perpetuada para la posteridad. Ni que decir tiene que estamos todos entusiasmados, desde mi prima Arantxa, que todavía ni siquiera la conozco en persona, hasta nosotros, y la ilusión que puede suponer para mi padre que un tío abuelo de él, 100 años antes que él, resulta que se dedicaba también a hacer castañuelas. Y la verdad, bueno, pues la emoción no ha sido contenida, porque creo que hemos llorado todo lo que hemos querido y un poco más, pero ha sido ilusionante. Y como esta historia de Saturnino y Mariano, estamos descubriendo cientos de ellas por todos los pueblos. Os puedo decir que han aparecido historias de migrantes incluidas, y que, bueno, acabo diciéndoos que de verdad, si os animáis a hacer este trabajo, me tenéis a mí y al resto de equipos que estamos por Castilla y León trabajando a vuestra disposición, que vamos a seguir trabajando en ello, inventariando instrumentos, y que si alguien se anima, no tiene más que pedir ayuda, de verdad. Conferencias, charlas sobre el instrumento damos cuando queráis, porque lo que queremos es que se conozca el trabajo que estamos haciendo, y sobre todo que este trabajo que sirva para poner en valor esta parcela de nuestro patrimonio, y que dé a estos instrumentos la importancia y la vida que nunca debieron perder nuestros pueblos ni nosotros mismos. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos.